En este video te voy a mostrar la tabla y el gráfico que se debe construir cuando querés resumir una variable numérica que presenta pocos valores diferentes. La tabla es un arreglo de frecuencias y el gráfico apropiado es un gráfico de bastones. Para hablar de esto, me voy a basar en el libro de Aguirre, Niño y Simonetti, Estadística aplicada en las ciencias sociales y humanas. En la descripción del vídeo les voy a dejar el link de descarga. Cuando vamos a resumir los datos de una variable numérica, lo primero que tenemos que identificar es si esta variable numérica presenta pocos valores diferentes o muchos valores distintos. Veámoslo con un ejemplo. Les presento una tabla que si bien está incompleta porque le falta título y fuente, pero la idea es que podamos prestar atención a la primera columna en donde está la variable con sus respectivos valores. Fíjense que en este caso la variable cantidad de hijos se trata de una variable de tipo numérica y dentro de las numéricas se clasifica como discreta, con los valores 0, 1, 2, 3. En este caso, si contamos los valores, podemos observar que esta variable presenta 4 valores distintos o diferentes. Acá hay un valor, otro y otro. 1, 2, 3, 4 valores distintos. Lo que quiere decir que esta variable, cantidad de hijos, es una variable numérica que presenta pocos valores diferentes. No existe un consenso acerca de qué son pocos valores y qué son muchos valores. Lo que tenemos que prestar atención, sobre todo cuando estamos construyendo una tabla, es que la tabla no nos quede muy extensa, que no sea muy larga, porque en definitiva, si ocurre eso, lo que vamos a estar perdiendo es la esencia por la cual se construye una tabla, que es resumir los datos. Una tabla larga, una tabla extensa, no está resumiendo, no es un ejemplo de un buen resumen de datos. En este video, entonces, vamos a avanzar con variables numéricas que presentan pocos valores diferentes. Bien, entonces vamos a resumir una variable numérica que cumple con los siguientes requisitos. Es discreta y además presenta pocos valores diferentes. ¿Cómo la vamos a resumir? Construyendo una tabla. Y el nombre técnico de esa tabla que vamos a construir es arreglo de frecuencia. Bien, vamos a construir un arreglo de frecuencias, es decir, vamos a construir una tabla. Como toda tabla, la estructura básica va a ser una primer columna en donde vamos a ubicar a la variable. Recordemos que estamos hablando de una variable que es numérica, discreta y que tiene pocos valores diferentes, ¿sí? Y en la segunda columna vamos a ubicar a la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de veces que se repite cada valor de la variable. En este caso, por ejemplo, 34, que es la frecuencia absoluta del valor 0, lo que nos está queriendo decir es que hay 34 encuestados que no tienen hijos. ¿Qué está faltando en este arreglo de frecuencias, en esta tabla, para que esté completo? El título, distribución de estudiantes de universidades privadas según cantidad de hijos, Posadas 2018. En el título se menciona tanto a las unidades de análisis como a la variable, que se está resumiendo a través del arreglo de frecuencias, el tiempo y el espacio. Y por último, no nos olvidemos de mencionar la fuente, es decir, de dónde se obtuvieron los datos, que en este caso es elaboración propia. Otra herramienta estadística que podemos construir para resumir una variable numérica que presenta pocos valores diferentes y es discreta es justamente un gráfico. Y el gráfico apropiado en esta situación es el gráfico de bastones.
El gráfico de bastones se construye sobre un sistema de ejes cartesianos. El eje X es donde se van a ubicar los valores de la variable y en el eje Y, que es el eje vertical, es donde se va a ubicar las frecuencias absolutas. Este gráfico de bastones es el gráfico de bastones que aparece en el libro que estamos utilizando como guía. Distribución de estudiantes según el tiempo que miran TV en el año 2001. Aquí la variable que se está resumiendo en este gráfico de bastones es el tiempo que los estudiantes miran televisión. El tiempo medido en horas, es decir, los valores de esta variable se ubican en el eje X. Para cada valor de la variable se va a levantar una barra o bastón y la altura de cada barra, de cada bastón, va a coincidir con la frecuencia absoluta que le corresponde. ¿Sí? Bien, retomemos el ejemplo de la distribución de estudiantes de universidades privadas según la cantidad de hijos, es decir, acá estamos representando a los estudiantes universitarios según la cantidad de hijos que tienen. Esto es un arreglo de frecuencia porque estamos trabajando con una variable numérica, cantidad de hijos, que es discreta, sus valores son enteros, y es una variable numérica discreta que presenta pocos valores. Entonces, esta tabla, el nombre técnico es de arreglo de frecuencias. Bien, el gráfico apropiado es el gráfico de bastones. Y lo que ocurre con el Excel, en este caso, que es el software que estoy utilizando, es que no tiene la opción para graficar a través de bastones. Entonces, lo que podemos hacer en ese caso es seleccionamos la frecuencia absoluta que queremos representar y pedimos un gráfico de barras. Bien, y lo que vamos a hacer es tratar de adelgazar estas barras lo máximo posible, tratando de imitar bastones. Esto es lo máximo que permite el Excel adelgazar las barras. ¿Sí? No llegan a ser líneas, no llegan a ser bastones, pero bueno, esto es un impedimento, digamos, que tiene la tecnología, en este caso los software. Y la manera que encontré de resolverlo es de esta manera, pidiendo un gráfico de barras y adelgazando las barras lo máximo posible para poder obtener algo similar o parecido a un gráfico de bastones. Recuerden que en el eje X de este gráfico de bastones tienen que estar los valores de la variable, así que vamos a seleccionar esos valores, que son 0, 1, 2, 3, o sea, la cantidad de hijos. Bien. Voy a agregar la frecuencia absoluta, ¿sí? Para terminar de contarles que, fíjense que en el arreglo dice que hay 34 estudiantes que manifestaron no tener hijos, ¿sí? Eso queda representado y graficado en la primera línea, en el primer bastón. Vamos a seguir pensando que esto es un gráfico de bastones, ¿sí? En donde podemos ver que son 34 los estudiantes que manifestaron no tener hijos, ¿sí? Recuerden que tanto el arreglo de frecuencias como el gráfico de bastones tienen que tener un título. Aquí tendríamos que poner el título. Por ahora lo voy a sacar porque es el mismo título de la tabla. Y la fuente, fíjense que en este caso, como estoy construyendo el gráfico de bastones, la elaboración es propia. En este video, entonces, lo que hemos aprendido es a resumir una variable numérica que es discreta y que presenta pocos valores diferentes, y para ello hemos construido una tabla cuyo nombre técnico es arreglo de frecuencias, y el gráfico apropiado en esta situación es el gráfico de bastones.